Hoy les voy a presentar una herbácea que tenemos por allá. Hermoso día para estar en la huerta y también muy lindo para presentarles una planta que merece ser conocida. La tenemos por acá. Se trata de la oreja de conejo, también conocida como hierba de San Pelegrín, oreja de liebre o lanuda. Su nombre científico es Stachys byzantina o su sinónimo Stachys lanata. Nuestro canal está dedicado a las plantas comestibles y muchos me dirán, ¿qué hago mostrando esta planta ornamental? Ya que su uso popular es como ornamental en los jardines. Pero les cuento que tiene que ver y mucho con nuestro canal, porque esta planta, además de ser ornamental, es medicinal y sobre todo es comestible. Sí, es comestible. Ahora les cuento bien de qué se trata. La oreja de conejo es una herbácea de hoja perenne nativa del cercano Oriente y el Cáucaso. Presenta un sistema de raíces tuberosas rizomatosas. Sus hojas son aterciopeladas y debido a eso es que a esta planta se la conoce como oreja de conejo o lanuda. Los pelos o vellos de las hojas le sirven como protección contra la deshidratación a altas temperaturas. Ahora les voy a contar algunos datos para tener en cuenta a la hora de cultivar la oreja de conejo. En las regiones más frías debe cultivarse bajo la luz solar directa. En cambio, en las regiones de clima cálido se debe cultivar en sombra parcial. Se puede cultivar en maceta, también en tierra, lugar donde suele formar una especie de alfombra que puede cubrir todo el jardín. Se adapta a varios tipos de suelo. Tolera bien el frío y prospera mejor en ambientes secos. Esta planta almacena agua, por lo que puede tolerar fácilmente periodos de sequía. Una cosa para tener en cuenta es que se debe tener cuidado con el riego, ya que el exceso de humedad puede provocar que la planta se pudra. Es muy resistente a plagas. Es muy fácil de multiplicar. Basta con retirar los brotes que crecen en la planta para hacer nuevas plantas. También se puede propagar por semillas. La oreja de conejo también tiene muy buenos beneficios para la salud. Contiene una gran cantidad de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Como planta medicinal era particularmente popular en tiempos de guerra, como un cataplasma para heridas, ya que mejora la coagulación de la sangre y es antiinflamatorio. En la medicina popular, la planta también se utiliza para picaduras de insectos, principalmente de abejas. Sus hojas se usan para aliviar resfriados, gripes y las crisis de asma. Las hojas se pueden utilizar para hacer tés y tisanas que ayudan a mejorar el sistema digestivo. La oreja de conejo es de las plantas denominadas PANC. PANC es la sigla de planta alimenticia no convencional. Las hojas se pueden utilizar para hacer ensaladas, sopas y guisos. Hay un plato tradicional de la cocina portuguesa, también consumido en Brasil, donde se lo suele consumir empanado o rebozado, pasando la hoja por huevo batido
y luego por pan rallado o avena. Posteriormente se lo hace frito. Al cocinar la hoja, y debido a sus vellosidades o pelos, no pierde estructura. Se siente como una carne suave por dentro y crocante por fuera, con apariencia de pescado frito. Por eso se lo llama pescadito de huerta. Maravillosa esta planta, que hasta hace poco la tenía solamente como una planta ornamental, y es mucho más que eso. La conocí gracias a una amiga. Ella me contó que a esta planta la conoció cuando estuvo viviendo durante un tiempo muy cerca de Brasil, y allí le enseñaron la receta que les comenté, la de los pescaditos de huerta fritos. Luego me regaló varias plantas y también me invitó a comer esa receta. Es maravillosa, no saben lo que es. Así que pronto, cuando pueda, voy a hacer la receta de los pescaditos de huerta fritos. Así que estén atentos. La oreja de conejo es una planta ornamental y comestible que se adapta muy bien a pequeños espacios, y eso porque se puede cultivar en maceta. Y algo muy bueno es que la maceta puede no ser de gran volumen. Yo acá tengo varias plantas en macetas de distintos tamaños y están todas muy bien. Y algo que tiene muy a favor es que es muy fácil de cultivar, casi no requiere de cuidados. Lo único que sí hay que tener en cuenta es no pasarse en el riego. No le gusta la excesiva humedad. Ahí se puede llegar a secar. Como la oreja de conejo es una planta muy fácil de propagar, acá en la huerta ya tenemos varias plantas. Y la idea esta temporada es hacer más plantas, porque tenemos programada hacer varias recetas. Pero primero, la primera receta que quiero hacer es la que probé, la de los pescaditos de huerta fritos. Ahora vamos a dejar que crezcan estas hojitas, se hagan más grandes, y luego seguramente voy a hacer varias recetas. Así que estén atentos. Da placer tocar esta hojita que se parece en la textura a una verdadera oreja de conejo. Así que ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Quédense que ahora, al finalizar este video, les voy a dejar algunos videos muy recomendados. Seguramente serán unas deliciosas recetas. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo lo disfruté y mucho. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Además, les pido que se suscriban a nuestro canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido con esta hermosura que además es comestible y encima son deliciosas las hojas. Nos vemos la próxima. Chau.